Hola, ¿qué tal, jóvenes? Buenos días. Vamos a explicar en este corto video la plantilla que vamos a utilizar para ir desarrollando nuestro artículo en base a lo que ustedes han estado trabajando y que vayamos a culminar el punto, la primera parte de la plantilla para el fin de semana que vamos a tener. Aunque como yo les comenté, se me complicará la asistencia ese día, por ello les estoy grabando este video para que me entreguen la primera parte del trabajo. Para la siguiente semana yo les estaré enviando otro video sobre cómo van a hacer la encuesta y aplicarla y reforzar el trabajo con el aspecto metodológico y más teoría que vayamos a agregar. Entonces yo les voy a indicar estos puntos, cómo los van a detallar, cómo los van a desarrollar para que me lo puedan entregar la siguiente semana. ¿Cómo trabajaremos? Ustedes me entregan ese punto en la siguiente semana. De más arriba vamos a que ustedes sustenten en el salón con la encuesta. La trataremos de aplicar al grupo determinado de personas y veremos, yo analizaré cuáles son las correcciones que tienen que hacer, porque recuerden que el día 26 tenemos que realizar una jornada de investigación a la cual yo seleccionaré los grupos que van a representarlos como nota final de todos. Entonces es un trabajo que tenemos que hacer entre cada grupo, hacer lo mejor posible, porque los grupos que yo seleccionaré son los que representarán a todos los demás estudiantes como su trabajo final. Igual cada grupo tiene que realizar el trabajo y cumplir con las entregas que tienen que subir a la plataforma. Bien, ustedes han desarrollado el planteamiento del problema, en la cual yo he podido evidenciar lo siguiente, y que lo vamos a transcribir acá al documento. En la naturaleza y alcance del tema tratado vamos a hablar del problema e indicarlos directamente, como el primer texto del párrafo. Yo seleccioné como un tema el sistema Bayano como alternativa para la gestión de pacientes en clínicas privadas de Santiago de Veraguas. Si ven, yo lo selecciono y tiene la cantidad de palabras exactas que yo les recomendé, que son 16 palabras. Que aquí dice un máximo de 16 palabras, pero de 20 palabras, pero el número que yo les hablo siempre como un número bueno es 16, y como ven ya tiene la cantidad exacta. Entonces, siempre que vamos a plantear el problema, el primer párrafo indicamos exactamente qué es lo que está sucediendo actualmente. Es una estrategia sencilla para que las personas estén claros de qué es lo que va a tener el trabajo. Aquí, por ejemplo, yo voy a indicar en la actualidad las clínicas privadas de Santiago de Veraguas no cuentan con sistemas o plataformas para la gestión de los pacientes que acuden a recibir citas. Esto lo escribo directamente. Recuerden, el primer párrafo siempre tiene que hablar, vamos a tratar de que hable directamente de lo que está sucediendo. Tratar de que encierre el problema. Aquí hablo directamente de lo que está sucediendo, para posteriormente empezar a detallar a través de citas y referencias bibliográficas el por qué está sucediendo ese problema. Entonces lo que sigue es las causas, y después nosotros hablaremos, como se trata del punto naturaleza y alcance del tema tratado, vamos a hablar qué pretendemos lograr con esta investigación. Las causas pueden ser muy variadas y yo puedo empezar a describirlas. En la actualidad existen pocas empresas en la localidad que no ofrecen servicio de desarrollo de sistemas de información.
cliente servidor. ¿Ven? Aquí empiezo a hablar de las causas. Yo las puedo detallar e incluso las puedo encerrar. En la actualidad existen pocas empresas en la localidad que ofrecen servicios de desarrollo de sistemas. Y yo la puedo resaltar para ir detallándola, ir haciéndola evidente. Empiezo a detallar las causas. Yo puedo ir reforzando con las citas. Aunque en este punto no es necesario que vayan tantas, pero es bueno. Evitemos citar directamente, por ejemplo, así. El autor indica. Y empezamos inmediatamente con el autor. Vamos a hablar sobre los sistemas de información. Aquí estoy hablando de sistemas cliente-servidor. Las ventajas. Los sistemas de información. Aquí yo tengo de sistema de información. Dice, todo sistema de información utiliza como materia prima los datos, los cuales almacena, procesa y transforma para obtener resultados. Final de la información. Entonces yo voy a agarrar esto, va a ser mi cita. Recuerden que ahí yo puedo citar de un artículo o de un libro. Si es de un libro, me percato porque la numeración de la página empieza de la 1 en adelante, en este caso a la 14. Esto no necesariamente puede ser un libro. Puede ser un trabajo de investigación, un documento sencillo que haya hecho una persona, un informe. Si es una revista, las revistas cuentan con una característica que indican, aquí este es otro libro, vamos a buscar para ver si logramos encontrar un ejemplo de revista. Tienen un formato similar al de esta estructura, que tienen un resumen, tienen palabras claves y tienen una numeración que no es corrida. Puede empezar de la 20 a la 100, un ejemplo, o de la 20 a la 40. Aquí, como ven, esto parece un estilo de revista, aunque empieza de la número 2, parece que no es de una revista indexada. También otra característica de la revista, que a veces dicen el nombre de la revista. Esto, ¿para qué se los estoy explicando? Para cuando vamos a agregar una cita. Tenemos esta información aquí, que vimos que quiero hacer las citas. Podemos hacer dos tipos de cita. Cita textual y citas parafraseadas. Si yo quiero hacer una cita textual, yo puedo copiar exactamente esta información, pero vamos a agregarlo acá en Word. Y yo me voy a Word y yo voy a agregar la referencia. Vamos a agregar aquí en referencia, la pestaña referencia. Vamos un momentito, la pestaña referencia. Se me quedó aquí, administrar fuentes. Y yo voy a incorporar inmediatamente esa fuente que me amplía un poco acerca de qué es un sistema de información. Entonces yo voy a agregar la fuente. Copio aquí los sistemas de información. Los sistemas de información, evolución y desarrollo. El autor. Yo copio el autor o copio aquí, como ven, Hernández, lo puedo dejar así. Alejandro. Evitemos mayúscula cerrada. Hernández Trazo Bares. Agrego solo un solo autor. Nombre de la revista, no, esto se trata, vamos a ponerlo como si fuera un libro, porque vimos que tenía el estilo del libro. Aquí no indica año, o sea, no es una cita muy confiable. Preferiblemente evitar este tipo de citas. Ciudad, aquí Universidad de Zaragoza. Zaragoza, ¿verdad? Editorial, no tiene editorial. Esto nada más como el ejemplo. Yo tengo esta información aquí. En la actualidad existen pocas empresas en la localidad que ofrecen servicio de desarrollo de sistema de información. Entonces, si yo agarro, yo seleccioné la información, y yo quiero hacer una cita textual, yo puedo agarrar y pegarlo al inicio, o puedo hacer una cita, pegarlo directamente y agrego toda la información, o puedo parafrasear ese texto, que es lo que preferiblemente se debe realizar. Y usted puede empezar a explicar con sus palabras. Los sistemas de información ofrecen ventajas a los usuarios.
para el autor, y yo me voy aquí en el autor y yo puedo agregarlo de la siguiente manera. Vamos a ver de las dos maneras que puedo agregarlo. Si fuera a poner la cita al final, aquí yo la puedo agregar y la pego directamente. Insertar citas y la pego directamente. Ella por lo general se agrega así con un año. Faltó entonces el año que se integrará ahí. Vamos, Word lo hace directamente. O podemos hacerlo con citas narrativas. Citas narrativas en APA 7. Vamos a buscar el formato de citas narrativas en APA 7. Aquí vemos aquí citas narrativas. Vamos a buscar, se me perdió un poquitito. Vamos a buscar citas narrativas. Cita narrativa. ¿Cómo sería una cita narrativa? Lo importante es que tengamos la cita, no importa si sea narrativa o textual, pero para que vean el estilo de una cita narrativa. Vamos a buscar la cita narrativa. ¿Cómo sería? Esto sería una cita narrativa. Miren el estilo, nombre del autor y entre paréntesis el año. Para el autor, entonces sería Hernández, el año que nos falta, si fuera el año 2010, por ejemplo, la que ustedes tengan. Los sistemas de información ofrecen ventajas a los usuarios. Un ejemplo de ello lo señala el autor Hernández 2017, el cual indica que en los sistemas de información se utiliza como materia prima los datos. Estos son almacenados, procesados y transformados para obtener un resultado final. Y de esta manera yo agregué la cita. Agregué la cita y voy describiendo de una forma natural. Evitamos cuando hagamos la cita agregar algo así según el autor y agregamos la información del autor, que he visto que me están haciendo los trabajos. Pegan aquí y agregan la cita, vienen y ponen otra cita para el autor y empiezan a escribir la cita y puras citas textuales. Eviten utilizar muchas citas textuales. Utilicemos más citas como la que les estoy detallando aquí, citas parafraseadas, en donde ustedes con sus palabras describan lo que el autor dijo sin modificar el sentido de lo que él está hablando. Entonces ahí vamos citando. Ello para poder explicar las distintas causas. Hay algunos trabajos que me han hecho que redundan mucho, no hablan sobre o no amplían el por qué está sucediendo esto que ustedes detallaron en el primer párrafo. Este párrafo es el que les va a ser un poco más complejo de detallar. Entonces, cuando van a hacer el objetivo debe estar relacionado directamente con este problema, con este párrafo. En la actualidad, las clínicas privadas de Santiago no cuentan con sistemas o plataformas para la gestión de pacientes. Entonces, sistema Bayano. Vamos a que el objetivo del trabajo es determinar el beneficio del uso del sistema Bayano para la gestión de los pacientes de
clínicas privadas. Entonces yo voy a, aquí en el trabajo yo puedo ir hablando de lo mal que resulta procesar toda la información de manualmente. Por ejemplo, empiezo para hablar de ello, puedo empezar a hablar más sobre eso. Se llevan los controles de los pacientes o los registros de manera manual o utilizando hojas de cálculo en Excel, lo que dificulta su proceso. Empiezo a describir poco a poco lo que está sucediendo actualmente. Entonces, en la justificación, ustedes van a detallar cuál es el beneficio que representa esta investigación, cuál es el aporte que va a tener esta investigación. Con este estudio se pretende demostrar el beneficio del uso del sistema bayano. A la vez se detalla cuáles son las dificultades que poseen los administrativos al gestionar pacientes de manera manual. Empiezo a describir, ¿ven? Entonces detallo la justificación del por qué eso está siendo un impedimento, un problema. Entonces, cuando vamos citando, tenemos que tratar de hacerlo de manera natural, no simplemente agregar la cita de manera aislada, recordando siempre que esa cita tiene que agregarse aquí. Eso es algo que en todos los trabajos que me han entregado hasta el momento no lo han tenido claro. Si yo no agrego aquí en bibliografía y yo me voy a bibliografía cuando yo agregué la cita y se perdió, si yo no agrego en bibliografía y yo agrego la referencia, aquí tiene bibliografía, esta es una referencia, entonces está incompleta. Tenemos que agregar la referencia completa que esté asociada con la cita que yo estoy agregando. Estos puntos, entonces el siguiente punto vendría siendo el estado de arte. Esto que hemos visto acá arriba es lo que hicimos en la primera parte del trabajo. Hay algunos que se han ajustado un poco más a lo que yo les he explicado aquí. El que no, entonces hace los ajustes para que pueda concluir con esta parte del trabajo, que en teoría ya debían tenerlo hecho si hubieran hecho los pasos de manera guiándose con lo que yo les dije. Ya hubieran tenido esto prácticamente listo para enfocarse en la justificación y el estado de arte. Entonces, en el estado de arte dice explicación teórica, concepto, caracterización, etcétera. Aquí van a hablar sobre algunas investigaciones previas que ustedes puedan encontrar. Preferiblemente de no más de 5 años o de 5 a 10 años. Si buscan libros, si buscan revistas, evitar que tengan más de 5 años. Y aquí también deben citar. Aquí nos están recomendando que tratemos de agregar una mayor cantidad de citas en este punto. Y los antecedentes son aquellas investigaciones previas sobre sistemas de información que se hayan hecho en clínicas, sobre algunas investigaciones que se hayan hecho, trabajos que se hayan tratado de realizar en las clínicas, o mejor dicho, las investigaciones previas respecto al tema que ustedes hayan seleccionado. Me he demorado un poco explicándole estos puntos de acá arriba porque he visto que todavía tienen bastante dificultad y no dominan el tema de las citaciones.
el tema de los objetivos, ¿ya? Se les ha complicado bastante porque no lo tienen claro, no tienen claro todavía el título. Algunos no lo han delimitado de manera correcta. Bien, eso sería todo. Recuerden que estos hasta el 1.6 es lo que me tienen que presentar, que me tienen que entregar el sábado. Yo les voy a estar también enviando un enlace donde me van a subir los trabajos, lo van a subir a la plataforma de la universidad y me lo van a subir también en Google Docs. Todos los trabajos me lo van a subir en Google Docs. Yo les voy a dar una carpeta y ustedes me suben también mi trabajo, el trabajo ahí. ¿Para qué? Para poder hacerle comentarios de manera directa y que lo vayan estructurando y que lo vayan desarrollando mucho más rápido. Entonces haremos eso de subirlo a la plataforma y subirlo en Google Docs en un enlace, una carpeta que yo les voy a dar. Bien, saludos muchachos.